5:23, estamos en directo, esto es 8 Magazine Ávila, un espacio abierto todos los martes y los miércoles, les acompañamos hasta las 6 de la tarde. Y ahora vamos a hablar de nuestra historia, que muchos de ustedes a lo mejor no conocen, pero tenemos con nosotros a nuestro arqueólogo y también guía de turismo Jorge Díaz en nuestro espacio dedicado al patrimonio en general, no solamente de bienes muebles, de bienes inmuebles, de cultura, de historia. Por eso no hemos querido perder la ocasión de hablar de los comuneros. Jorge Díaz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y dirán algunas personas, sí me suena, pero ¿quiénes eran y por qué tenemos esta vinculación con ellos? ¿Quiénes eran los comuneros? Los comuneros son un grupo de personas de diferente estrato social que se sublevan contra lo que ellos consideran un rey impuesto, ¿no? Estamos hablando de la Baja Edad Media y estamos hablando de un fenómeno que, digamos, que es una revuelta con tintes democráticos, un poco así mitigados, y una revuelta contra lo que consideran un rey extranjero, ¿no? Claro, y aquí en Castilla los comuneros, claro, tuvieron una importancia fundamental. No en vano se celebran, me parece, los 500 años, dentro de poco, en abril, de la batalla de Villalar. Ahí se ha celebrado la fiesta comunera y se sigue celebrando, ¿no? Claro, si el año pasado se celebró, en el 20, se celebró el centenario de la Constitución de Ávila, este famoso documento que se firma en Ávila, este año, pues, el final de esa contienda, de toda esa revuelta, se culmina con la batalla de Villalar y esa derrota, digamos, ¿no? Esa es un poco la excusa que hemos buscado para hablar de los comuneros y seguramente también la que tienes tú, excusa entre comillas, porque es magnífica, para unos talleres que estás impartiendo precisamente sobre la figura de los comuneros, ¿no? Sí, de alguna forma este año, si el año pasado fue como todo mucho más menguado por las circunstancias, ¿no? Este año la Junta de Castilla y León y algunas otras instituciones están intentando darle un poco, quizás la magnitud de este centenario, ¿no? Y están devolviéndole, pues, convocando una serie de actuaciones y de actos, etcétera, siempre con las limitaciones que hay, para darle un poco de lustre a la celebración. Y de eso tú también hablas en tus talleres, ¿no? Sí, vamos a hacer unos talleres en la biblioteca en la cual, pues, los niños van a acercarse un poco a esta historia que, bueno, es una historia que acaba muy mal para los comuneros y, oye, somos la única comunidad con Cataluña que celebra una derrota. Pero, oye, tuvo una significación y además tuvo unas connotaciones a nivel de políticos muy, muy interesantes, que a lo mejor eso precisamente es lo que menos se conoce, pero que fueron muy interesantes. Sí. Es curioso eso que has dicho de celebrar derrotas. Luego, además, en la tertulia vamos a hablar de las fiestas y algunas fiestas tienen que ver con motivos tremendamente malos, ¿no? Pero se celebra como una fiesta. Es muy curioso eso que dices. Bueno, entonces la figura del comunero, los comuneros eran gente del pueblo, en fin, ¿qué personalidad tenían? ¿Cuál era, digamos, el prototipo? ¿Eran más cercanos al pueblo, a la plebe, en fin? Digamos que los comuneros, en su mayor parte, los grandes instigadores eran gente noble, que no reconocía al rey, pero también porque ellos miraban por ellos y veían que la nueva corona, la nueva llegada de un rey extranjero como era Carlos V les iba a restar ese protagonismo. Pero luego, dentro del movimiento comunero, también participó otros estratos sociales que, curiosamente, como el clero, por ejemplo, o gente de más del pueblo llano, la burguesía, la incipiente burguesía castellana, también va a tener su rol, ¿no? Lo que de alguna forma saben los primeros comuneros, estos que eran más nobles, es que cuanto más, digamos, abarcasen de dentro de la población, pues tenían más posibilidades de éxito. Entonces, por una vez, dentro de lo que era la Edad Media, van a contar con gente que no era de su condición social, sino que eran de una condición social más humilde. Gente del pueblo. Sí, gente del pueblo. Que se unen a la causa, ¿no? Comunera. Sí. Hay un pasaje fundamental en toda esta historia en Ávila capital, que es la jura de Ávila, la que se hace en la catedral. Podemos ver a lo mejor algunas imágenes porque creo que hay un lugar exacto en el que se firmó esa carta, ¿no? Dentro de la catedral. Ellos se reúnen para firmar este documento en la sacristía, actualmente la sacristía de la catedral,
que lo estamos viendo, que es un lugar magnífico, donde han sucedido otras cosas históricas, pero bueno, en este caso fue este acontecimiento. Y en este acto pues van a participar representantes de diferentes ciudades castellanas. Oye, se está haciendo en la catedral, con lo cual el clero también de alguna forma está participando, ¿no? Y curiosamente un personaje que se ha hablado mucho de él era un tundidor, un personaje, un artesano que se dedicaba a variar lana, etcétera, etcétera, y que va a ser el moderador de esa reunión. O sea, fíjate el poder que le estaban dando a un personaje de la gleba, ¿no? De la plebe, de alguna forma, ¿no? Entonces ahí te das cuenta de que tenía un viso relativamente, entre comillas, democrático, ¿no? Y además el documento que van a firmar, que se le ha venido a llamar como la primera constitución, no solamente española, sino casi a nivel europeo, a nivel mundial, se va a firmar ahí con una serie de puntos y siempre resaltando un punto fundamental, que es en el cual dice que el pueblo puede elegir a su rey, ¿no? Bueno, dicho de otra manera, pero aproximadamente esto. Y eso era para ese momento algo muy, muy novedoso. Y para este también. Bueno, y para este también. También, también. No, según están las cosas, vamos. Sí, sí, sí. Es algo desde luego muy innovador, Sí, ¿no? sí, muy innovador. ¿Qué fue de esa carta? ¿Qué ha pasado con ella? ¿Ha quedado algo? ¿Hay algún pozo en las sociedades posteriores? En fin. Bueno, la carta físicamente, claro, el rey no le gusta nada. Cuando se la mandan al emisario casi se lo carga y toma las medidas oportunas y luego va a acontecer en todo el desarrollo de la guerra de las comunidades. Pero el documento físico parece que lo destruyen, lo que pasa es que dan copias, entonces se ha podido extraer más o menos lo que hay, ¿no? El tema más curioso, quizás, y que más llama la atención, es que ese documento, de alguna forma, la historia de España se obvia y ya no vuelve a tener mucha repercusión. Pero en la Constitución americana, la primera Constitución, esta que sale en las películas, que muchas veces conocemos más historia americana de Lincoln y gente pelis, así, es verdad. Sí, que los presidentes del pasado de España, ¿no? Ellos la citan. En la Constitución hablan de que recopilan leyes de este tipo en otros puntos del mundo y por algún motivo, que ahora se está sospechando cómo llega allí, les llega ese documento y ellos toman en cuenta la Constitución firmada en Ávila. Firmada en Ávila, además en la catedral, en un enclave privilegiado, que es la sacristía de la catedral que hemos podido ver en imágenes, pero tiene una relevancia especial la figura de los comuneros en Arévalo, por ejemplo, en ciudades como Arévalo, que además va a hacer un despliegue importante recordando ese 5º centenario, ¿no? Sí. Va a haber cosas en diferentes lugares de Castilla y León. El 1521 para Ávila capital no es tan importante, porque Ávila se va a descolgar de alguna forma un poco de la revuelta el siguiente año, ¿no? Ya toma mucho protagonismo y personajes como Soro del Águila pues va a tener que, bueno, ve la cosa un poco peleaguda y se va a ir retirando de la escena. En Ávila se va a iniciar una ruta este año turística y va a figurar Soro del Águila exponiendo sus razones como un personaje, pero es verdad que el 1521 es más fundamental para otros lugares donde va a haber contiendas y por supuesto en Villalar, ¿no? Arévalo solicitó bueno, la Junta desplegó un poco esta campaña y algunos ayuntamientos se hicieron eco y al final, pues creo que es un tema subvencionado, pues van a hacer digamos, una programación cultural basada en todo ese año y precisamente Arévalo no tiene tanto que ver con los comuneros, sino contra los contracomuneros, porque no entra directamente en el movimiento comunero, pero por una serie de motivos que se han estudiado poco y a veces se han dejado a un lado, con personajes que estaban entre medios, que va a ser muy interesante. ¿Y empiezan cuándo esa serie de actos y de Pues eventos? este mes ya de marzo empiezan con conferencias, ciclos de conferencias, luego hay pues visitas, representaciones, hay pues un despliegue así, bueno, que va a estar bien para que se empiece a dinamizar un poquito la vida cultural y tal. Yo creo que sí que va a haber cosas Claro que interesantes. sí, hay que ir empezando a hacer cosas y bueno, ahora aprovechando que celebramos pronto el 5º centenario de la batalla de Villalar, precisamente, hemos querido acercarnos a la figura de los comuneros, nuestros antecesores, hemos mamado de alguna manera de aquellos episodios históricos y estaba bien reconocerlo, ¿no? Sí, yo creo que la figura de los comuneros para Castilla es un valor en alza, o sea, y es de alguna forma, cuando pensamos que a lo mejor Castilla y León desde el siglo XVI pues tuvo un cierto declive, quizás a veces se ha explicado que esto fue un poco la puntilla, ¿no? Cuando entró, digamos, la corona ya
rechazo un poco a la vieja Castilla, ¿no? Porque de alguna forma se había sublevado. Pero es verdad que hay que reivindicar porque bueno, fue un movimiento, digamos, para cambiar algunas cosas que quizás no estaban bien. Muy bien, nos lo está contando Jorge Díaz, él es arqueólogo, también guía de turismo y va a impartir unos talleres en la biblioteca. ¿Cuándo comienzan? Son la última semana de este mes. La última semana de este mes para los pequeños, para que conozcan la figura de los comuneros, así que bueno, si todavía pueden inscribirse, les hacemos partícipes de ello para que lo hagan, ¿no? Pues sí, ahí nos veremos los pequeños comuneros. Además tiene muy buena mano con los niños, Jorge, ¿eh? Así que gracias, Jorge, por estar aquí. Un día más y ya sabes, en 15 días, bueno, volvemos a hablar y proponemos otros temas, ¿te parece? Perfecto. Hasta entonces, pásalo bien y cuídate mucho. Igualmente. Hacemos otra pequeña pausa y ya enfilamos nuestra recta final que va de fiestas con la tertulia.